Empezamos a grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El mundo en 7 días y voy a arrancar ahora. Igual que siempre, bloque de noticias, corte comercial, inserción del comercial del municipio, entrevista que hoy va con Nicolás Jaramillo, psicólogo clínico, corte comercial y segundo bloque de noticias. Arranco. 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos? Hoy, aquí y ahora arrancamos un nuevo encuentro de El Mundo en 7 días en su versión para YouTube, que la transmitimos a través de nuestro canal en FM Mundo Live. Gracias por estar con nosotros y compartir esta entrega, una nueva semana en el mundo entero, en nuestra página web fmmundo.com, mi cuenta en Twitter, @RobertoEcuador. Soy Roberto Rodríguez y aquí empezamos con el desarrollo informativo. Además, en breve estaremos conversando con Nicolás Jaramillo, es psicólogo clínico y sexólogo. Estamos hablando sobre la depresión y la sexualidad. Les recomiendo que se queden para hablar de ese tema en breve acá en El Mundo en 7 días. Arrancamos ya. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció este día jueves haber iniciado ya una importante labor en la lucha contra la desnutrición crónica infantil y precisó además que el programa se denomina Ecuador sin hambre y promueve alianzas público-privadas para llevar alimentos nutritivos a familias en situación de vulnerabilidad. Por su parte, la ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, indicó que el plan promueve la distribución de 1 millón de vasos de leche a 12.520 niños de más de 2 años de edad. Por otra parte, el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, indicó que el teletrabajo se extenderá en el sector público hasta el 30 de junio. Informó que el próximo día viernes la cartera de Estado presentará ante el COE Nacional el protocolo para el retorno progresivo a las actividades laborales presenciales. Además, el presidente del COE Nacional informó que Ecuador reforzó los protocolos de ingreso al país y precisó que regirán desde las 23:59 del próximo 30 de junio. Estar atentos para quienes utilizan los aeropuertos. Esto cambia, el protocolo ha cambiado y se ha reforzado y entra en vigencia desde las 23:59 del día 30 de junio. El gobierno informó por su lado que impulsa las iniciativas basadas en compromisos y solidaridad internacional para atender la situación de la comunidad venezolana. El presidente Guillermo Lasso reiteró que el nuevo proceso de regularización incluirá estrategias de integración económica y acceso al mercado laboral. Su pronunciamiento ocurrió durante la Conferencia Internacional de Donantes de Solidaridad con Migrantes y Refugiados de Venezuela, organizada por el gobierno de Canadá, la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. La cita busca renovar la necesidad de atención internacional en la crisis migratoria. Además, establecer nuevos compromisos de asistencia técnica y financiera por parte de países donantes y organismos de financiamiento a las naciones receptoras de la migración venezolana. En tanto que en materia internacional, España estudia ya la posibilidad de regular de manera más articulada la concesión de visados de mayor duración a los ciudadanos ecuatorianos. En tanto se resuelve la petición del país a los miembros del espacio Schengen de que eliminen su exigencia. El análisis de esa posibilidad ha surgido como vía intermedia a las recurrentes peticiones del gobierno anterior y del actual, en tanto que esta solicitud busca que la Unión Europea equipare la condición de Ecuador a las que ya tienen Colombia y Perú. Se trata de una herramienta que está en uso, pero que España intentará regular de una mejor manera, una manera más articulada y que genere menos incomodidades. Para concluir este espacio informativo, este día jueves la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a derogar la emblemática ley de salud del expresidente demócrata Barack Obama, lo que permitirá a millones de estadounidenses seguir contando con cobertura médica. La decisión del máximo tribunal, tomada por una mayoría de 7 de los 9 jueces, supone un revés al intento del exmandatario Donald Trump de suprimir esta normativa, mejor conocida en los Estados Unidos como Obamacare. Nosotros vamos a una pausa y luego de ella estaremos conversando acá con Nicolás Jaramillo, psicólogo clínico. Hablaremos sobre la depresión y la sexualidad. Acompáñenos, esto es El Mundo en 7 días, acá en FM Mundo Live. Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo, pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue.
Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy bien, continuamos con más de El Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo, en nuestros canales digitales, en fmmundo.com en el mundo entero y en FM Mundo Live para quienes nos siguen en YouTube y al aire en el territorio ecuatoriano en 98.1 FM. Estamos ya con Nicolás Jaramillo, es psicólogo clínico, sexólogo, para hablar justamente del tema que es depresión y sexualidad. Nicolás, gracias por estar con nosotros y atender esta invitación. Y un poco entremos en materia. ¿Qué tiene que ver la depresión con la sexualidad? Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema bastante importante porque, bueno, la depresión es uno de los trastornos mentales o de las enfermedades mentales más comunes en el mundo. Más de 300 millones de personas alrededor del mundo la tienen. Y obviamente afecta la sexualidad. Cuando yo hablo de sexualidad, mucha gente tiende a solo pensar en lo que es el sexo. Pero la sexualidad tiene que ver en el cómo nos relacionamos, o sea, la afectividad, las emociones, el cómo nos vinculamos. Igual, obviamente, la respuesta sexual, la excitación, el orgasmo, el deseo, y también con lo erótico. Entonces, la depresión realmente afecta la vida de las personas. Ahora, hoy se habla mucho antes no se hablaba tanto del tema de la depresión, hoy se habla mucho de la depresión, de la bipolaridad, en fin, no quiero empezar a enumerar trastornos, pero en el caso puntual de la depresión, más aún hoy con el tema de los confinamientos, el tema del encierro, la gente en casa, todos 24/7 bajo el mismo techo, ¿cómo se han afectado las cifras de personas con depresión? Bueno, eso todavía se está investigando. Sí están aumentando los casos. Yo soy especialista en trauma, ¿no? y en estrés postraumático. Y se puede ver que las personas, por el estrés que han vivido, por las pérdidas de trabajo, por la pérdida de familiares, están aumentando mucho los casos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático. Entonces, obviamente, ha pasado tantas cosas, tanta violencia también intrafamiliar por todo esto, que normalmente la depresión es algo también como sintomático de algo que está sucediendo. Okay. Entonces, a lo mejor de traumas que han pasado en algún momento, o digamos, al estar tanto tiempo encerrado y recibir a lo mejor de demasiado maltrato o tanto tiempo sin dinero, hace que esta depresión surja, pero la depresión casi nunca viene sola, viene acompañado de otras cuestiones. Y la depresión tiene además sus factores biológicos, sus factores ambientales, como podemos decir el COVID, ¿no? También unas cuestiones fisiológicas que tienen que ver con la cantidad de serotonina que tenemos en el cerebro, y etcétera, ¿no? Ahora, Nicolás, este estado depresivo que se manifiesta en las personas, se relaciona, hablábamos con la sexualidad, con el componente macro, que es la sexualidad, de lo cual lo conversamos un poco fuera de micrófonos, uno de sus componentes es el sexo, pero dentro de la sexualidad a nivel general, ¿la potencia o la disminuye? ¿Nos volvemos más cercanos? ¿Nos ponemos más activos? ¿O más bien tiende a lo contrario? Bueno, tiende a lo contrario. Verás, en la depresión hay algo que sucede que se llama la anedonia. La anedonia es la pérdida de interés por aquello que antes te interesaba. Puede ser los deportes, puede ser el tener relaciones sexuales, ¿no? Puede ser hacer aquellas cosas que tú antes disfrutabas, ver un programa de televisión, pero también tiene que ver mucho con la sexualidad. Entonces, pierdes el interés por tener los mimos, a lo mejor por iniciar algún encuentro erótico. Entonces, se relaciona mucho con esto, pero también hay una pérdida muy importante de la asertividad sexual. Esta parte es súper importante. ¿Qué es eso? Discúlpame. Verás, una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos cuando no tenemos depresión es el poder decidir cuándo queremos o no tener sexo, ¿cierto? Cuando uno tiene depresión, cuando alguien está sufriendo de depresión, pierde un poco esta capacidad de decisión. Entonces entran muchos sentimientos de culpa porque a lo mejor vemos a nuestra pareja que está con ganas de tener sexo. Y lo que hacemos es que cedemos ante los deseos de nuestra pareja. Ok.
Entonces, cuando hay depresión, es como que nos volvemos un poco más impulsivos con este lado, cuando me refiero a esta impulsividad, a la impulsividad de perder esta capacidad de decisión. Y esto realmente nos afecta emocionalmente, ¿no? Después hay un sentimiento de culpa de por qué lo hice, o me siento usado o usada, y esto puede minar la relación de pareja que se pueda tener, por tanto la afectividad, por tanto la sexualidad. ¿Por qué el sexo está estrechamente ligado, ahorita que tú lo mencionas, a ese sentimiento, a esa sensación de culpabilidad? Bueno, cuando tú haces algo que no quieres, cuando tú cedes ante los deseos de otra persona y no estás en contacto con tu propio deseo, y no me refiero solo al deseo sexual, sino con lo que realmente quieres, y lo terminas haciendo, sientes esta sensación de ¿por qué lo hice? ¿No? ¿Por qué dejé que esto sucediese si esto realmente no era lo que yo quería? O claro, pueden ser parejas insistentes, ¿no? Entonces se da este sentimiento de culpa, o también la culpa de sentirse inadecuado, inadecuada, de no estoy donde debería estar. Entonces es una presión que estresa, que te hace sentir peor, que te pone en una posición más depresiva y empieza a retroalimentarse, ¿no? No, Entonces, y te lo pregunto, Nicolás, porque lo he consultado con varios especialistas que han pasado por el programa y normalmente el tema, no sé, no es mi campo de experticia, pero poco tomando notas de lo que han mencionado varios especialistas, está como relacionado al comportamiento social o a las normas de la sociedad, esta construcción psicológica de las personas a no buscar en el sexo el disfrute o a tratar de separar el disfrute del sexo y más bien relacionarlo con una sensación de culpabilidad cuando se lo hace por placer. bueno, cuando conversamos, digamos, de la culpa y el sexo, sí tenemos además que tener en cuenta la sociedad, ¿no? Este lado cultural es importantísimo, ¿no? También Cultural, venimos exactamente, cultural. de una cultura judeocristiana que muchas veces ha perpetuado un discurso un poco más culpabilizante frente al sexo y el placer, ¿no? Gracias a Dios esto está cambiando, la vida ha cambiado un poco, pero todavía está esta cuestión de si es que soy una persona con mucho deseo sexual, en especial si eres mujer, está mal visto. Está mal visto. Porque claro, la mujer tiene que ser de cierta forma, ¿no? El hombre que sea lo que le dé la gana, pero la mujer no. Entonces hay un componente sexista muy falso ahí, ¿no? Muy falso y además muy tóxico, muy insano para todas las personas en sí. La sexualidad es tan natural, los deseos sexuales son tan naturales, tanto en hombres como en mujeres, como en cualquier persona. Y también hay estas personas que no tienen tanto deseo sexual, porque así son, ¿no? De los que hablamos un poco ya de la gama de la asexualidad. Ahora, Nicolás, en este caso donde se siente ya que existe un proceso de depresión que está afectando a la relación de pareja, que está afectando la relación familiar, insisto, más aún ahora donde nos hemos visto obligados a nivel planetario a compartir 24/7 el techo. Si bien es cierto, las parejas convivíamos bajo un mismo techo, sí, pero había horas que estabas transportándote a tu lugar de trabajo, había horas que estabas trabajando, había horas en atmósferas diferentes. Ahora todo pasa en la misma atmósfera. Esto, ¿de qué manera puede uno tratar de mejorar? ¿De qué manera uno puede tratar de virar la moneda hacia el otro lado y tratar de ponerlo en positivo y de bajar los niveles de depresión y de mejorar una saludable sexualidad en el hogar? Bueno, este es un tema un poco complejo el que me estás comentando, ¿no? Porque la depresión ya de por sí tiene sus esferas, ¿no? Además, muchas depresiones tienen que ser tratadas con psicofármacos, ¿no? Y los psicofármacos afectan en el deseo sexual. Entonces, casi es una serpiente que se come la cola, ¿no? Que se muerde la cola. Pero bueno, si es que además a esto le sumamos el encierro por la pandemia, el poder naturalizar la sexualidad, el poder decir que hay ciertos espacios que se necesitan de forma privada entre la pareja, entre el matrimonio, entre las personas que están ahí, o sea, claro, las parejas, y comunicarlo hacia los hijos, hacia las hijas, hacia otros miembros que están ahí, y poder separar un poco los espacios y que se converse con la naturalidad que necesita esto, ¿no? Es tan natural
tener sexo, es tan natural querer ser afectivo con una pareja, con los hijos de otra manera, ¿no? Entonces, separar los espacios, cuando hay un momento de intimidad, el poder decir, vamos a estar en la habitación, me gustaría que ustedes estén, no sé, en el patio, si es que tienen patio, en la cocina, o quédense en el salón, necesitamos un momento de pareja. Y para muchos es, ¡ay, no, qué asco, qué están haciendo! Pues no, justamente esto se tiene que naturalizar, estas cosas suceden, la sexualidad es parte de nuestra vida y poder aclararlo, decirlo como es, ayuda a que este tabú no se perpetúe. Pero en cuanto ya a la depresión, hay mucho que hay que tomar en cuenta porque el tratamiento tiene que ser el adecuado. Te agradezco mucho, conceptos claros, los que nos has transmitido y a tomar en cuenta, porque la depresión sí es un enemigo silencioso que hoy afortunadamente hoy se habla mucho de ello, hoy se está empezando a hablar más de sexualidad, yo creo que al menos se está hablando y eso ya es un paso positivo en el desarrollo saludable, digamos, de las parejas y de los hogares. Te agradezco muchísimo por los criterios y los conceptos. No sé si quieras comentarnos algo más, Nicolás. Sí, hay algunos factores que sí quisiera dejar muy en claro antes de poder cerrar mi colaboración, digamos, con el programa. Es que una vez que inicias el tratamiento, por favor, decirle al médico que te está tratando, que te está medicando, que has tenido un descenso en el deseo si es que llegase a ser ese el caso. Okay. Porque muchos clínicos, por el mismo tabú, no lo dicen, no lo preguntan casi, entonces es importante tener en cuenta, porque si es que estás viviendo una falta de deseo o una pérdida de orgasmos o de excitación, el médico puede hacer algo para cambiar el fármaco, puede tomar esto en cuenta y además al cambiar el fármaco puede realmente ayudar a la depresión. ¿Qué pasa en caso de que no lo hacen? Si es que dejan, porque esto es lo que pasa, pierden el deseo sexual, entonces dicen, dejo la pastilla. Pues al dejar el tratamiento pueden caer en una depresión todavía mayor. Entonces esto es un caso que tienen que poderlo conversar con los médicos y a las parejas de personas con depresión, sin juzgar, sin presionar a la pareja con depresión, pero también encontrando espacios de autocuidado muy necesarios. Entonces, si necesitas ir con tu propio terapeuta, es más que necesario, o también tomar estos espacios en los que puedas recargar las baterías. Te agradezco muchísimo, criterios válidos que hemos conversado hoy con Nicolás Jaramillo, psicólogo clínico, además sexólogo, quien ha estado con nosotros aquí en El Mundo en 7 días. Nosotros continuamos con más luego de la pausa. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Continuamos compartiendo El Mundo en 7 días en FM Mundo Live. Gracias por seguir con nosotros en Twitter, @RobertoEcuador. Y en el mundo entero, fmmundo.com, donde nos puedes encontrar con sonido en alta definición. En noticias, el primer mandatario firmó ya el decreto ejecutivo número 85, en el que plantea lineamientos para la brevedad y eficiencia en la realización de todo tipo de informes, dictámenes y otros actos de simple administración que deben cumplir las entidades de régimen público central, institucional y dependientes del Ejecutivo. Entre los lineamientos se establece que se evite el uso de formulismos en documentos oficiales y que no todo asunto sea tratado en una reunión, sino que puedan ser emitidos por correo electrónico, oficio o sumilla. Además, el artículo estipula que dentro de la documentación requerida a los ciudadanos se prohíbe solicitar copias de cédulas y certificados de votación. Eso es establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Por otra parte, el gobierno entregó 54 puntos de conectividad a comunidades alejadas y rurales. Este miércoles, durante el evento Conectividad en Áreas Urbano-Marginales, la ministra de Telecomunicaciones informó que Ecuador, ya más de 200 parroquias no tienen acceso a ningún tipo de conectividad.
En el evento, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió las llaves de la ciudad del Lago Agrio por parte del alcalde Abraham Freire. Además, el jefe de Estado dijo que la falta de conectividad provoca graves injusticias digitales por el analfabetismo digital y aseguró que para enfrentar el problema se coordinarán inversiones en conjunto con la empresa privada. En Francia se anunció ya que dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en las partes exteriores de las edificaciones a partir de este día jueves. Además, el toque de queda que rige en el país termina el próximo 20 de junio, es decir, antes de lo programado. Así lo informó el primer ministro francés, Jean Castex. El funcionario explicó que estas medidas se toman debido a que el ritmo de vacunación es constante y ha resultado eficaz en la reducción del nivel de la circulación del virus, por lo que ahora es el más bajo desde agosto del 2020. Por otra parte, Japón decidió este jueves levantar el próximo 21 de junio el estado de emergencia por COVID en casi todo el país, pero mantener ciertas restricciones en Tokio y otras áreas para evitar un repunte a poco más de un mes para los Juegos Olímpicos. El gobierno japonés indicó en rueda de prensa que la presión en el sistema sanitario en el país está mejorando y desde mayo se aprecia ya una continua reducción del número de nuevos contagios. Esto es lo que les podemos contar a ustedes hoy en esta entrega informativa que la compartimos en el mundo entero a través de nuestro canal digital en FM Mundo Live. Gracias a quienes nos siguen en fmmundo.com y en el territorio ecuatoriano a través de nuestra señal en el aire 98.1 FM. Soy Roberto Rodríguez, que tengan una excelente jornada. Conmigo será hasta la próxima.